Muy buena, estamos por aquí el día de hoy. Hoy es domingo, pero como que en estos tiempos de cuarentena casi todos los días son iguales. Por lo tanto, hoy 5 de julio vamos a hablar un poquito sobre la vía propioceptiva inconsciente y es imposible no tocar un poquito algo sobre la anatomía del cerebelo. El cerebelo o pequeño cerebro, muy interesante, muchos estudios recientes que se han realizado. Ya se sabe que no es una pequeña masa encefálica, una pequeña masa que está en la fosa posterior, sino que tiene muchas acciones interesantes y controlativas junto con el cerebro de muchas cosas, sobre todo coordinación, sobre todo un asistente de coordinación muy importante al cerebro y todas las vías, como vamos a ver. Aquí les muestro el esquema que siempre he mostrado, importante, con un corte medular y los tres cortes fundamentales del tronco encefálico: la parte vulvar, la parte pontina y la parte mesencefálica. Y aquí un cortecito del cerebelo a este lado, porque ahí vamos a hacer llegar las vías que vamos a estudiar. Pero vamos a ver entonces en el día de hoy un breve recuento anatómico del cerebelo, las vías importantes que tienen relación con esta vía propioceptiva inconsciente y otras aferencias que llegan al cerebelo, muy importante, muy importante. Algunas alteraciones importantes que se pueden producir cuando hay una afectación de esta vía y que se involucra el cerebelo como órgano como tal. Y vamos a ver además datos que nos aporta, muy importante, que nos aporta esta vía y algunas patologías o alteraciones de esta vía, alteraciones que se producen en el cuerpo humano cuando esta vía está alterada. Es importante entonces, bien, vamos a ver entonces lo que les prometí de ver un poquito el cerebelo. El cerebelo es un órgano muy parecido en su forma, en su distribución de la sustancia gris y blanca al cerebro. ¿Ves? Está formado fundamentalmente por dos lóbulos hemisféricos, una parte central, vamos a resumir un poquito, una parte central llamada el vermis, una parte central. Tenemos aquí entonces un lóbulito anterior, el lóbulo flóculo nodular que se dirige a los lados, y tenemos la llamada aquí las amígdalas cerebelosas, que esto sería una vista aproximadamente, la cara inferior del cerebelo. En esta porción estaríamos hablando de los pedúnculos, muy importante, los pedúnculos que serían estos que están acá, que son pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Esto es muy importante porque cada uno de ellos tiene vías diferentes y trataremos de mencionar, que no sea todas las vías, poner ejemplos de cómo estos pedúnculos que unen al cerebelo a lo que es el puente y es prácticamente el techo del cuarto ventrículo, cómo sirven además de sostén para la comunicación. Sería entonces, aquí estábamos viendo lo que es el vermis muy importante. Vamos a ver cómo es internamente ahora el llamado vermis. Los hemisferios, que tiene una serie de surquitos, muchos surcos, la amígdala también,
el lóbulo flóculo nodular, muy interesante, la línea media, y los pedúnculos, y el lóbulo, lo que es el lóbulo anterior. Esto es una idea aproximada del cerebelo. Vamos entonces a ver qué tiene por dentro, muy importante, que sería algo que ya vemos por aquí, que lo vamos a usar ahorita. ¿Sí? Vamos a quitar todo esto, como si estuviéramos abriendo el cerebelo por dentro. Ahí lo tenemos. Vamos a abrirlo. ¿Y qué tenemos? Tenemos entonces la misma línea media, donde se van a disponer dos núcleos importantes llamados fastigi o del techo. Núcleo fastigi o del techo, muy importante porque ese es el que va a regir fundamentalmente la coordinación de lo que es cabeza, cuello y todo lo que es músculos oculares, importante. Tenemos dos nuclecitos aquí a los lados, prácticamente también pertenecientes a la línea media, que son los llamados los globosos. Son los globosos. Los globosos, también coordinación de cuello. Y entonces tenemos el núcleo emboliforme. Emboliforme, ubicado acá, porque para ahí vamos a hablar de las vías que van allá. Y entonces tenemos también el llamado núcleo dentado. Núcleo dentado que se encuentra un poquito más hacia los hemisferios. Que ya esto va a tener más relación con miembros, o sea, lo que es la parte hacia afuera, o sea, lo que es miembro superior e inferior. Si establecemos una línea aquí aproximadamente, el área vermiana o línea media, los núcleos estos profundos del cerebelo estarían formando parte de la parte central del lóbulo flóculo nodular o vermis, línea media, y lateralmente tenemos lo que sería los dentados, que son para miembros. Y fíjense que tiene una configuración de esta manera. El cerebelo, lo que es la sustancia gris y la blanca. Tenemos sustancia gris por fuera, igual que el cerebro, y sustancia blanca, donde están los núcleos dentados y los núcleos profundos, así le llaman núcleos profundos del cerebelo. Entre estos núcleos y lo que es la capa más externa, o la parte gris, donde está la mayor cantidad de las células fundamentales del cerebelo, que se llaman células de Purkinje. Las células de Purkinje son como las células fundamentales. Es parecido a las mitrales, o las que son células importantísimas, que son las arborizaciones, que son las de los piramidales, las células piramidales, que forman el haz córtico espinal. Eso viene por ahí. El equivalente, son ellas el equivalente. Prácticamente, esto es una idea que le daba finalmente el dentado. Esos son los 4 núcleos fundamentales del cerebelo que están en la parte más profunda, que establecen conexiones aferente-eferente con la capa de células de Purkinje y el centro. Y además de él, con el tronco encefálico y con la corteza y con la médula espinal. Bien, todo esto es importante que hemos ido viendo. Vamos entonces ahora a ver las vías fundamentales. ¿Qué vías son las que tiene? Vamos a ver las vías que tiene el cerebelo. Tiene el tracto, fíjate,
cérvico cerebeloso. Muy importante, cérvico cerebeloso. Tiene el espino cerebeloso rostral. Rostral equivale a prácticamente anterior, que tiene relación de control del cuello, o sea, lo que es coordinación de cuello. El cúneo cerebeloso, ¿le recuerda algo el cúneo? Cuneiforme, gracil y cuneiforme. Bueno, gracil y cuneiforme, que al llegar acá es normal de la propiocepción, de la vía propioceptiva consciente, que ya la estudiamos, hay parte que aprovecha y de ahí se va hacia allá. Esa viene por ahí. Cúneo cerebeloso. Está lo que es el tracto espino cerebeloso posterior y el tracto espino cerebeloso anterior. Son los fundamentales que, fíjense que esto dos sería para prácticamente piernas de hacia abajo, porque prácticamente el cúneo cerebeloso va a llevar la información propioceptiva inconsciente de miembros superiores, desde acá, desde la parte cervical. Por ahí viene lo que vamos a ver. Ahí viene toda esta explicación, poquito a poco, que lo vamos a ver ahora. Estas son las vías fundamentales. El cérvico cerebeloso, el espino cerebeloso rostral, que es muy parecido prácticamente al anterior. Cúneo cerebeloso, tracto espino cerebeloso posterior, espino cerebeloso anterior. Muy bien, vamos entonces a ver el cerebelo. Fíjense que el cerebelo, ¿qué capta el cerebelo? Como decíamos aquí, lo que es la propiocepción y consciente. Normalmente nosotros estamos parados, ¿ves? Y si yo hago un gesto, ok, eso yo quiero contraer el brazo, eso es una flexión que hice, pero yo la quise hacer. Pero normalmente existe algo que se llama la posición, que es coordinada de forma inconsciente, que llega toda esa información al cerebelo y también controlado por la corteza. Pero fíjense que el cerebelo es el coordinador. Así como los núcleos de la base, que no estamos hablando ahora, son los administradores del movimiento, que sería la vía extrapiramidal. Fíjense que, como les digo, independientemente de nuestra conciencia, yo estoy sentado de una manera y si me acomodo, sin estar pensando en ello, o si hago un gesto buscando equilibrio, ese es lo que se llama la propiocepción inconsciente. Vamos a ver ahora. Fíjense entonces también, sería lo que se llama el tono muscular. Tono muscular. Hay un tono, fíjense que si esta vía se afecta, tanto las vías de aferencia de información del tono o la eferencia para proporcionar el tono se afecta, ocurre lo que se llama las atrofias o hipotonías musculares y puede llegar a las atrofias musculares, aunque eso tiene relación con la vía corticoespinal. Vamos para allá. Bien, y sería lo que se llama el trofismo. Trofismo, el músculo, dependiendo de la edad, si es una gente joven, 20 años, que hace ejercicio, entonces es un músculo completamente lleno. Si es una gente ya mayor, lógicamente que va a ocurrir una atrofia muscular por la edad. Eso ya no tenemos cómo mejorarlo, ¿ven? Prácticamente no tenemos cómo arreglar eso ya, porque prácticamente la edad, lo que es el catabolismo, la pérdida de proteína, pérdida de la masa muscular, se produce con la edad también. Bien, visto esto, vamos a ver algo importante, ya que estamos hablando de cerebelo. Existe lo que se llama el pedúnculo superior, medio inferior. Hay diferentes vías. Por ejemplo,
podríamos decir que el pedúnculo cerebeloso superior, la aferencia, va, fíjense que ahí va a entrar el espino cerebeloso anterior. Espino cerebeloso anterior. Eso lo pongo para abreviadito un poco para ganar tiempo. El trigémino cerebeloso. Trigémino cerebeloso. El tecto cerebeloso. ¿Qué son estos? Este anterior es el que vamos a ver, la vía anterior más adelante que ahora. El trigémino cerebeloso, recuerden que les vuelvo a recordar, siempre estoy recordando y no me canso de recordar, porque recordar es volver a vivir, como se dice. Recuerden que yo di el nervio trigémino. Si usted revisa, se va a dar cuenta que hay una proposición muy importante de los músculos de la masticación y de los dientes. Eso es lo que se llama trigémino cerebral, porque el cerebelo tiene que coordinar todo. Tecto, ¿de dónde viene? Del tecto, recuerden, del tecto. ¿Qué era el tecto? Los colículos ópticos. La vía visual ayuda en el equilibrio. Hay vías que van desde el tecto o la lámina cuadrigémina hacia el cerebelo. Bien, pedúnculo cerebeloso medio sería este. Ahí va los corticopontos cerebelares. Son coordinaciones que ya están entre la corteza y el cerebelo, que van por ahí. Y el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme, que es este que está aquí y este que está aquí. Cuerpo restiforme aquí y cuerpo restiforme aquí, que es el inferior. Ese tiene casi incontables vías. Yo nada más le voy a situar, por ejemplo, lo que es el espino cerebeloso posterior. Ese es muy importante. Ese lo vamos a ver acá como la vía que vamos a ver hoy. Bien, tenemos entonces las fibras serían vestibulares, primarias y secundarias. ¿Vestibulares de dónde? De los núcleos vestibulares que se encuentran aquí, en la protuberancia, que ya recibieron, recuerden, del oído interno, recibieron las informaciones de equilibrio en los controles vesiculares, y de ahí puede ser que vaya como vía descendente a la médula o vestíbulo espinal, pero va a vestíbulo cerebelar a informar, a llevar información. El cerebelo es la oficina donde va a llegar toda esa información. Tenemos las olivoreticulares. Recuerden que hay olivar superior y olivar inferior. Recuerden, en estas vías de equilibrio, el olivar superior e inferior son prácticamente los, como dijéramos, embajadores del cerebelo en el tronco encefálico. Muy importante. Y vamos a mencionar otro, por ejemplo, la retículo cerebeloso. Retículo cerebeloso. Retículo cerebeloso. ¿Qué es reticular? Los núcleos reticulares que se encuentran en el tronco encefálico, que no lo hemos estudiado, lo había mencionado. Hay el núcleo oscurus, el papo celular, gigantocelulares, que hay grupos de células ahí, que eso es increíble. Y también trigémino cerebeloso. Y hay, córtico reticulares, hay varias vías que son muy importantes, y esto es los pedúnculos. Pedúnculo superior, este que está aquí, que va al cerebelo. Pedúnculo medio, que es este grande, que más bien sirve más de sostén y de esta vía. Y el inferior, o cuerpo restiforme, muy importante, que lleva una serie de informaciones muy interesantes. Visto esto, vamos entonces a comenzar a ver si comenzamos un poquito con la vía que vamos a estudiar. ¿Cuáles serían
los receptores de esta vía. Es parecida a la propiocepción consciente. Bueno, tenemos aquí músculo. Recuerden que el músculo tiene la porción de la masa muscular y los tendones. Tenemos entonces, fíjense, tenemos entonces el órgano igual tendinoso de Golgi. Órgano tendinoso de Golgi. Lo copiamos acá, mejor para que ustedes puedan ver mejor. Y tenemos la placa neuromuscular. El uso neuromuscular. El uso neuromuscular, muy importante. Fíjense que la placa neuromuscular llega y se divide en lo que es la masa muscular, y aquí ahí capta, lleva y trae información. Lleva información aferente y trae información eferente para el tono muscular, y también capta cómo está el tono muscular, además de captarlo con estos tendones y la placa neuromuscular. Órgano tendinoso de Golgi y la placa neuromuscular. Muy importante. Bien, la vía comienza, vamos a ver algo muy importante. Fíjense que vamos a pintar a este lado las columnas que son cerebelosas, espino cerebelar anterior y posterior. Anterior y posterior. Y vamos a pintar aquí las láminas 5 y 6, o también la columna de Clark, o núcleo torácico, la columna de Clark, que es ahí donde van a estar la segunda neurona de esta vía. Vamos a ver lo siguiente ahora. Fíjense aquí, de esta viene acá la primera. Vamos a traer la primera vía. Vamos a estudiar entonces en este momento el posterior, lo que es el espino cerebelar posterior. Entra la información y va a ser sinapsis con la primera neurona. Igual, pseudo monopolar. Ese es el primer contacto de la primera neurona. Vamos a ver entonces que continúa y qué hace. Entra aquí a las láminas, aquí, y en las láminas 5-6 de Rexis, y el núcleo torácico, donde va a estar su segunda neurona. ¿Y qué ocurre en este caso? Fíjense que hace contacto acá y pasa aquí al mismo lado, donde está el espino cerebelar posterior, pero del mismo lado, no se cruza. Inmediatamente asciende, y a nivel del cuerpo rectiforme, aquí, ya entonces pasa a lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior, porque lo habíamos hablado aquí, inferior. Y de ahí, por ser prácticamente pierna, penetra y va hacia el núcleo dentado. Núcleo dentado, que es el que atiende miembros. Muy importante. Miembros inferiores. Estamos hablando aquí de miembros inferiores. Prácticamente. Recuerden que los superiores es el cúneo cerebelar. Lo vamos a mencionar después. Tenemos primera neurona, segunda neurona, y ya prácticamente va a... Pueden haber algunas interrelaciones aquí con los núcleos vestibulares. No nos vamos a meter ahora en eso. Bien, vamos a ver entonces la otra vía, del espinotalámico anterior. Fíjense que hace lo mismo. Vamos a pintar esta. No me gustaría en verde. Penetra aquí, sigue igual, primera neurona pseudomonopolar, continúa
al núcleo. Pero ¿qué pasa? Que en este caso cruza por la sustancia blanca anterior y se dirige hacia la columna la anterior, pero del lado contralateral. Contralateral. Y por ahí asciende, fíjense cómo va ascendiendo, sigue ascendiendo, y ¿hasta dónde lo va a llevar? Hasta el mesencéfalo. Y ahí, por allá cruza y va a subir por el pedúnculo cerebeloso superior. Porque, ¿qué quiere decir entonces? Que esta vía entra en la médula, va por el lado contralateral, por las vías que son ascendentes para el espino cerebelar, hasta el mesencéfalo, hasta la parte inferior, más superior del pontino, inferior cerebeloso, y ahí cruza hacia el pedúnculo cerebeloso superior, como explicamos en aquí la división de los elementos que contiene cada pedúnculo cerebeloso. Y así, ¿y va para dónde? Para el núcleo dentado de ese lado. Esa es la vía prácticamente igual, segunda neurona, y ya digamos que llega al cerebelo donde va a estar llamemos, su tercera neurona, porque prácticamente recuerden que las neuronas, cuartas neuronas, en el caso del cerebelo, está en las capas de Purkinje, en lo que es la sustancia gris cerebelosa. Ahí prácticamente tenemos las dos vías, una del posterior que va por el mismo lado y una de lo que sería el anterior que se cruza, que sigue hacia arriba y ya vuelve hacia el mismo lado en el cerebelo, ya a nivel de mesencéfalo. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense que prácticamente todos los problemas, si el problema fundamental del núcleo, si el problema es central en cerebelo, todos los signos cerebelosos cuando son del cerebelo son ipsilaterales. La disinergia, la dismetría, el temblor de intención, todo eso que vamos a mencionar seguidamente se vería del mismo lado. ¿Por qué? Porque una no se cruza y la otra, aunque se cruza, regresa llevando la información del lado donde se inició. Quiere decir que son ipsilaterales. Este dato es muy importante en cerebelo, muy importante. Prácticamente, esas son las vías, estas son las dos vías fundamentales que les tengo, ¿no? Bien, ahora bien, sumando a esta, tenemos ¿cuál? Habíamos mencionado que hay una que es cérvico-cerebeloso, que prácticamente lleva la información del miembro superior, de lo que es la parte más superior de la médula, y que va desde lo que es del cuneiforme aquí. Acuérdense que este es grácil y cuneiforme. De este punto, cuando ya la información llegó, la procesión que ya captó en la vía consciente, también le da para la inconsciente, y de ahí se deriva hacia el cerebelo. La cuneo cerebelosa, muy importante, que también lleva la información. Y la cuneo cerebelosa y la cérvico-cerebelosa, que lleva la información del cuello, fundamentalmente del cuello, de los músculos del cuello, hacia el cerebelo. Son las vías fundamentales que tenemos en lo que es la propiocepción inconsciente. Esto ocurre, recuerden también que aquí está la articulación. En el caso de la cabeza, no. En el caso de la cabeza, la articulación temporomandibular. En el caso de lo que es miembros superiores para el cúneo cerebelar y miembros inferiores para la anterior y posterior
espino cerebelar. De ahí entonces, fíjense que vamos a ver entonces lo siguiente. Porque ahí, mientras veamos algo ahora muy interesante, podemos ir tocando el tema de nuevo. ¿Ven? Ahora, esta vía, ¿qué nos aporta? ¿No? Fíjense lo que les decía, la anatomía es importante porque el vermis va a dar lugar después a síndromes de la línea media, como se lo puede decir a continuación. Y de lo que es el dentado, las afectaciones ya hemisféricas, de las vías del hemisferio cerebeloso, son ya para miembros, la parte más distal, miembro superior e inferior. Habíamos hablado del tono y trofismo. Claro, porque lógicamente como que del músculo, tendón y articulación tengo una información, tengo tono y trofismo. El tono muscular, muy importante, que se palpa. Y el trofismo, la forma. Tenemos coordinación. El órgano de la coordinación es el cerebro. Esta coordinación puede dividirse en estática o dinámica. La codinámica. La estática se dividiría en romper simple y romper sensibilizado. Y lo que sería la dinámica está lo que es la ataxia y la apraxia. Muy importante. El romper simple, el romper es cuando yo voy a medir el equilibrio a un paciente. ¿Ves? Lo paro frente a mí con los ojos cerrados, siempre ojos cerrados, porque tengo que cortar la comunicación de la vista, ¿ves? De lo que es la vía prácticamente, tecto cerebelar, la corto cuando yo cierro, cuando le mando al paciente a cerrar los ojos con mucho cuidado y con los brazos extendidos voy a verificar su equilibrio, o sea, lo que es la coordinación estática. Ya la coordinación dinámica, veo taxia o praxia. La taxia, que lo mando a caminar, ¿ves? Prácticamente, a ver cómo. Y la praxia, que sería movimientos imitativos, movimientos, por ejemplo, coordinativos de movimiento, toque de nariz, abrocharse una camisa. Son cosas que ya se verifican, movimientos imitativos del paciente. ¿Cómo coordina? Eso es cerebelo, prácticamente. Y fíjense que está lo que se llama la diadococinesia, que el resultado final, si está alterado, sería la adiadococinesia o la disdiadococinesia, que yo mando al paciente a hacer estos movimientos, deben estar coordinados. Si hay un problema, voy a ver que no hay una coordinación adecuada en los movimientos estos con el paciente sentado. Aquí no puedo, lógicamente, estoy de pie, no puedo específicamente explicar todo. Todo esto nos da esta vía. ¿Ves? Al llegar a este núcleo, aquí, el núcleo es profundo, si es de cabeza, lógicamente, si es fastigia del techo o los emboliformes, etc., es cuello y cabeza central. Fíjense cómo ya al llegar aquí, y si es de miembro el dentado, se dirigen como aferencias hacia la corteza a través de células muscosas, células trepadoras. Eso es muy importante, cosas del cerebelo profundo que no me voy a meter ahora. Lo que pasa es que prácticamente en los ovillos que hay cerebelares, prácticamente ahí en la profundidad de la sensibilidad, de las aferencias, donde hay neurotransmisores como el GABA, el glutamato, los mismos neurotransmisores que hemos estudiado, están ahí también. ¿Ven? Ok. Vamos entonces a ver qué se puede ver en esta vía,
después que la vía nos permitió, que no está una vía tan complicada de explicar, nos permite ver lo siguiente. ¿Qué yo puedo ver como alteraciones? Puedo ver hipotonía muscular. Muy importante. Puedo tener dismetría. La dismetría. Dismetría me da alteración de la distancia. Voy a coger un objeto y no coordino exactamente y no puedo exactamente cogerlo porque no puedo medir la distancia adecuadamente. La dissinergia. Control de la fuerza adecuada para algo. Voy a coger un lapicero y hago movimientos burdos, o sea, no adecuados. ¿Ves? Muy importante, muy importante. Sería la disinergia, la poca capacidad de elaborar una fuerza adecuada para lo que necesito hacer. Lo que habíamos hablado, diago, cosinesia, ¿ven? Temblor de intención. Muy importante de intención. Muy importante esto, porque fíjense que hay dos tipos de temblores que se producen en el cuerpo humano. Uno es involuntario, este es involuntario también, pero fíjense que este se produce en el momento que yo voy a coger algo. Ahí me tiembla la mano, ese es temblor de intención. Y hay un temblor que es en reposo, que lo tiene ¿quién? El Parkinson. No tiene nada que ver con esto. Eso tiene que ver con la vía extrapiramidal, que la estudiaremos más adelante, como vía compensatoria y complementaria de la vía piramidal. ¿Ven? Eso viene después. Ese es el Parkinson. Ahora, nistagmus. El nistagmus, que es simplemente movimientos oculares, prácticamente a veces puede haber nistagmos verticales, nistagmos, movimientos involuntarios de los ojos que prácticamente están relacionados a los núcleos centrales, a las partes, núcleos profundos de la parte de la línea media. ¿Ves? Síndrome de la línea media, lógicamente que va a tener nistagmos más las ataxias. Pero bueno, prácticamente es muy importante el nistagmo, que es el movimiento no controlado, se ve. Hay nistagmo a los movimientos extremos, las miradas extremas, pero es prácticamente el nistagmo espontáneo que se produce. Vamos a ver también, entonces, síndrome de la línea media y síndrome de los hemisferios. Claro, lógicamente, síndrome de la línea media, los núcleos profundos centrales, fastigio, globoso, emboliforme, y los de los hemisferios, prácticamente, o es en la corteza de las células de Purkinje, o es en los núcleos dentados, para los miembros, ahí es donde están las ataxias. ¿Está bien? Muy importante. Estos datos son importantísimos, tenerlos en cuenta en lo que es cerebelo. Hay otros síndromes. Todo esto es mencionando patologías que pueden afectar la vía. Está la malformación de Chiari, el Buchiari de Chiari. Fíjense que muchas veces las amígdalas, el cerebelo tiene una protrusión a través del agujero magno. Bueno, está el Chiari 1 y Chiari 2, no quiero meterme en eso ahora. Se lo menciono para que ustedes revisen la patología, muy importante. Está el Dandy Walker, que es la no formación del cerebelo. Recuerden que el telencéfalo, metencéfalo, aquello que les expliqué, recuerden que en la parte que es está el mesencéfalo y la parte de ropencéfalo. El ropencéfalo da lugar a metencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Ese metencéfalo no se forma adecuadamente
y no va a dar lugar al cerebelo. Ese es Dandy Walker. Dandy Walker. Y la hipoplasia cerebelosa. Son patologías que le menciono en general que pueden estar provocando las alteraciones de recibimiento de estas vías y traer consigo las atrofias musculares, las hipotrofias musculares, hipotonías musculares, etc. Bien, ahora pueden asociarse después estas vías a lesiones en el camino, en la vía, que sería en la médula espinal o tronco encefálico. Eso se puede estudiar más adelante. Le menciono la ataxia de, fíjense, la ataxia de Friedrich. Hasta es un poquito complicado escribirlo, increíble. La ataxia de Friedrich, caracterizada por pérdida de sensibilidad, descoordinación de movimiento, disartria, disartria, muy importante, por todo lo que es la alteración propia de los músculos que tienen que ver con el lenguaje, coordinación, y prácticamente también miocardiopatía. Bueno, ya son cosas. La ataxia de Friedrich tiene relación, puede tener con parte de esta vía, pero no quiere decir que sea de las patologías fundamentales en este caso. ¿Ven? Y prácticamente importante, ya resumiendo, sería conocer que el cerebelo es un órgano de la coordinación, el órgano fundamental de la coordinación. ¿Ven? A él llega toda la información. Ahora, lógicamente, el cerebelo le transmite a la corteza coordinación de movimiento. La corteza recibe, además de los ganglios basales, la administración de movimiento. Eso viene por ahí, por eso es que algunos suscriptores me preguntaron de cuándo voy a hablar de la vía descendente. Porque es verdad, sube mucha información y no ven nada bajar. Bueno, todo lo que sube baja, pero poco a poco, porque no podemos, si no se entiende bien las vías ascendentes, es difícil, las vías descendentes no se van a entender tanto. Porque fíjense, después que ya el cerebelo por un lado, después que recibió toda esta información, la comunica, ¿ves?, a lo que es corteza, y los ganglios basales también le comunican todo lo aprendido, todo cómo para administrar movimiento. Entonces, lógicamente, la corteza tira a la médula espinal, tiene su mecanismo, una serie a través del rubro espinal, núcleo rojo, núcleo rojo, este que está aquí, a través del rubro espinal, más para adelante viene, y lógicamente, fíjense que tenemos entonces los núcleos vestibulares. Recuerden los núcleos vestibulares, son 4, los vestibulares que están por ahí. El vestíbulo espinal sería rubro espinal y vestíbulo espinal y retículo espinal. Estos tres, ya después que el cerebelo le dijo a la corteza cómo coordinar, y los ganglios basales como extrapiramidal le dijo cómo administrar movimientos finos, la corteza manda hacia la musculatura desde sus neuronas superiores el movimiento, pero ya cocinadito, ya un movimiento cocinadito, controladito,
Por eso puede perderse el control. Y ahí vienen entonces los síndromes de neurona motora superior, sobre todo, y neurona motora inferior, pero no tiene nada que ver con lo que viene de arriba. Lo que viene de arriba viene bien, pero se desorganizó abajo. Muy bien. Todo eso viene por ahí para que ustedes lo entiendan bien. Así que bueno, ya prácticamente los receptores ya los conocemos. La primera neurona se conoce. El núcleo torácico de Clark. Creo que no había mencionado de Clark. Núcleo torácico de Clark. Que ahí hace para prácticamente los dos, pero uno regresa al mismo lado y va por el pedúnculo inferior, cerebeloso, y el otro cruza, pero se cruza otra vez, regresa al mismo. Quiere decir que son del mismo lado. Así que no hay problema con eso. Ya hemos visto, bueno, después de todo esto, yo creo que seguimos en las vías y ya próximamente me faltarían una pequeña vía, nada más, creo, de lo que es aferencia. Y comenzaríamos con las vías descendentes, que ya están, por ahí están locos la gente, que quiero saber el córtico espinal. Doctor, le explique el córtico espinal. Digo, espérate, vamos a empezar, vamos a llevar toda la información para que el córtico espinal sepa qué va a hacer. Entonces, y dé la orden, ¿verdad? Bueno, pues nada, seguimos adelante, seguimos muy emocionados, seguimos conectados, gracias a todos los suscriptores nuevos que se han sumado, sigan compartiendo, porque quiero que me estoy esforzando por ustedes y cada vez estoy revisando, quizás yo manejo estas vías porque ya soy por profesor normal, todo el esquema que tengo en mi mente, pero las estoy revisando un poquito más porque es de mi responsabilidad hacerle llegar a ustedes un mejor tema para que puedan estimularse buscando más profundo el tema o recordarle algo, como siempre digo, y siempre digo, el feedback que venga, aquí estoy listo para recibir y seguir aprendiendo cada día más. Recuerden, mi lema siempre es enseñar y aprender. Si no hay ese feedback, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, no hay buena enseñanza. Bueno, a cuidarse, a seguirse cuidando, que todavía estamos con la pandemia. Así que nos vemos en el próximo video. Así que adelante. Los quiero mucho y siempre estoy muy estimulado con ustedes. Bye. Pasen un resto domingo feliz. Hoy es domingo. Y de la semana que viene también. Y sí, la semana que viene voy con el próximo video ya. Estoy caliente con ustedes y sigo adelante.